Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Ok. Hola, ¿cómo estás, Hola. Wicam? Muy bien, ¿y tú? Bien. Fue un intento de empezar como... Ya no entiendo, ¿qué fue? ¿Qué Nadie había en lo tu mente sabe, a güey. la hora Esto es de...? solo las cosas que se me ocurren en el instante en el que me dices, ya le voy a picar. Hola. Porque ya lo hicimos todos, ¿Cómo? ya grité, ya me callé, ya dije buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya. Pero al principio solo gritabas, creo que todos estos cambios solo es protesta por mis quejas de tus Porque no gritos. me dejan gritar, exactamente. Creo que solo eso. Y realmente el único problema es que se satura el audio y luego es un problema arreglar esos niveles. Fuera de eso, haz lo que quieras, o sea, no pasa No, nada. pero bueno, ¿cómo estás, Mikam? Final de temporada. Final de temporada. Bien, bien. No voy a mentirlo, ha sido una semana de esas que uno dice, capitán, apenas es miércoles, pero, eh, pero bien, bien, la verdad, no me puedo quejar. Cómo no, Milik, hay que perseguir la chuleta y todo eso que decimos los godines. Ay, yo creo que ¿Y todos, tú? güey, yo cada vez que le pregunto a alguien cómo estás, todo el mundo me contesta exactamente como tú, o sea, y como yo misma contesto cuando me preguntan que cómo estoy, y digo, güey, estoy cansada, estoy saturada, no sé, Es que es el Mercurio retrógrado. Yo creo que sí hay algo debe en los ser astros. la Scorpio Season o alguna mamada de esas, pero el chiste es que, ay, alguna mamada de esas, el chiste es que todo el mundo está como súper saturado. Y no sé si es como que hasta cierto punto voy a decir algo que quizá sea polémico. Siento que Wow. extraño la pandemia, güey. Siento que hay momentos en los que extraño estar bien encerrada, sin nada que hacer ni ningún lugar a donde ir. Yo solita con mis pensamientos. Ya nos está pegando esa parte de qué bonito era cuando estábamos en una pandemia mortal. Pues en teoría Y todavía fíjate que estamos, pero bueno. yo lo pensaba, sí, yo lo pensaba el fin de semana que pasé así entre 2 días, entre la ida y la venida, pasé 12 horas en la terminal C del aeropuerto de Monterrey, que quien ha estado ahí sabe que es una de las sucursales del infierno. Eh, es una cosa fea, pero justo pensaba, uno, uno pensaría que la pandemia ya no, ya es cosa del pasado porque ya nadie usando cubrebocas, o sea, me tocó ver hasta un señor, digo, se vio muy decente y de esos que sacan el gargajo mientras y que sacan el gargajo Iu. y en vez de echarlo en el piso como pero pues es que estamos en aeropuerto y entonces classy, este abrió el bote de basura y entonces ahí lo aventó. Pero entonces yo Iu. dije, qué padre era cuando no tenía que salir de mi casa. Aparte, ya sabes, yo con cubrebocas y yo todavía así de paranoias. Yo, qué De bonito hecho, era cuando... De hecho, Mika, me está acordando que el año pasado en diciembre, porque Ujú, ya, evidentemente ya cerramos este capítulo, cerramos este año de podcast. No sabemos ujú. si el año que entra habrá otra temporada de podcast, esperemos a ver qué sucede, No pero sabemos nada a no estas sabemos nada. alturas. Pero evidentemente ya se terminó este año para el podcast y el año pasado, no sé por qué estaba haciendo esta memoria. El año pasado nos vimos cuando yo fui en diciembre a León y, y el Cam o sea, fui a su casa y el Cam estaba sentado del otro lado del sillón, así lo más lejos posible. Y yo tardé en darme cuenta que era porque no querías estar tan en contacto con nadie, o sea, no Porque conmigo, con con nadie, porque nadie, COVID, exacto. porque COVID. Sí, Pero yo o sea, dije, ya para esa época yo recibía visitas, pero era como,
Bueno, mira, pues Era solo tú te yo, quedas eras un... Ajá. de aquel lado, una persona y tú de aquel Ujú. lado de la casa, yo de este, o por lo menos de la sala, separados, porque sí, Y yo bien, pero así porque de yo quiero abrazar gente. No, no, not the hugging. No, 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 I'm against the hugging. sí, y yo pensaba eso ahora en el aeropuerto repleto de gente, todo así horrendo, y sí extrañé esas épocas en las que te podías morir si salías, o por lo menos eso creíamos. Güey, ¿yo sabes qué hacía? Yo a veces me salía con el coche nomás a dar la vuelta. O sea, no iba a ningún lado, nomás como estaba muy encerrada y no podías hacer nada. A veces en las noches me salía a dar la vuelta en el coche. Y, y ahora digo, güey, la neta, qué bonito era la ciudad cuando no tenía el tráfico que tiene siempre. Encima creo que está peor, no sé si está peor ahora. Si ustedes viven en la Ciudad de México, díganme si también sienten que está peor. Está horrible, güey, lo odio. Pero bueno. Sí, ¿no? Y bueno, qué padre que podías hacer eso, porque en otros momentos la crisis de gasolina, pues nos llevaba a hacer cosas distintas. ¿Te fijas cómo También, vamos como ay, de no, crisis en crisis diferente? Es una cosa muy extraña. Este mundo sí está raro, porque aparte, no sé, estaba la crisis de gasolina y de pronto cuando ya pasó era, pues extraño cuando pues caminábamos más porque no había gasolina y entonces nos juntábamos con los amigos y nos organizábamos para ir al trabajo o caminábamos. Y entonces uno dice, es que sí estoy de acuerdo que las cosas pues no están bien necesariamente en el mundo, pero también es cierto ese antiguo proverbio de que ningún chile nos embona. también, pero bueno, este episodio va a estar restaurativo, ¿no? Va a estar restaurativo. Y a ver, yo tenía una pregunta, porque justo para platicar de este tema, ¿qué cosas está bien? Y pensando en el mundo tal vez del arte, pero también de nuestras vidas, ¿qué cosas está bien que intentes hacer, aunque no seas un profesional, Gab? Híjole, definitivamente la restauración no. A ver, ¿qué cosas sí? ¿Qué cosas sí ¿Qué cosas está está bien bien hacer? intentar, aunque no seas profesional? Güey, bailar. Bailar, puedes bailar 100 todo lo mexicanos que quieras. dijeron, bailar. Bailar, bailar creo que funciona. Este, Cocinar, cocinar, aunque no no tienes que sepas, ser un puedes chef. intentarlo, está bien, puedes cagarla, no importa. O sea, lo peor que puede pasar es que pues no se lo coma nadie, ¿no? Y ya. Pues sí, exacto, lo peor que puede pasar. Digo, desperdicias comida, lo cual no está padre, pero tampoco es como que Bueno, puedes tan intentar terrible. arreglarlo, ¿no? De que si se te pasó de Sí. sal, medio a ver si le echo más agua o le echo más crema o alguna cosa, ¿no? El típico de le echo más crema para que sepa todo a crema y no a lo que preparé. Excelente truco, Viejo aplíquenlo truco. si ustedes la cagaron alguna, la han cagado, yo lo he aplicado, así aprendí uno. Justo, así es como aprende uno. Tal vez algún tipo de reparación menor en la casa. Pintar. O sea, pintar, por ejemplo, puedes pintar tu casa sin ser un profesional Inclusive de puedes pintar intentar casas. pintar cuadros sin ser un profesional, por el puro gusto. Practicar arte Ujú. Sin, por sin el puro mayor gusto, pero pretensión puedes hacerlo. Lo que sí no recomiendo para nada es que te metas a labores de restauración si no sabes. Ahora vamos a ahondar un poco en eso, pero ya teníamos pensado en algún momento ya hablar de restauración, ¿no, Mikam? sí, y llegamos a tocar el tema por ahí brevemente, cuando llegábamos a hablar de cuestiones de herencia cultural y todo esto también Ujú. con Libreta Negra y que, o sea, un poco estuvimos hablando de manera superficial y muy tangencial de este asunto de restaurar. Lo que pasa es que la verdad es que, aunque yo sé prácticamente de todo, no, no se Wow, crea. wow, wow, wow. Así de, aunque soy una Aunque- enciclopedia prácticamente. Bueno, yo soy muy ñoña, ustedes saben. La Sí, cualquiera restauración, diría que mi conocimiento no tiene límites. Sin embargo, me he dado cuenta últimamente. Ok, Gab, ¿y qué it's más? true, it's Cuéntanos, true, it's true. ilumínanos. O sea, yo sé poco de restauración, no porque no me interese, sino porque es una cosa muy especializada, ¿no? Y además es un campo muy amplio y
o sea, por campo amplio me refiero a, hay restauración de objetos arqueológicos, hay restauración de obras de arte, pero pueden ser pinturas, pueden ser esculturas, cada una de estas es muy diferente. Am, Hay restauración, por ejemplo, de retablos, ¿sabes? Que también son piezas de arte, pero, o piezas que acompañan al arte. Hay restauración de marcos, hay restauración de elementos arquitectónicos, o sea, N cantidad. Porque además de que es algo, o sea, la restauración en sí es un tema especializado. Ujú. Dentro de la restauración hay nichos súper específicos. Sí, y cada uno de ellos es súper especializado. Entonces, en muchos momentos, pues yo no me sentía así como con la fluidez de conocimiento para hablar como para entrar a la profundidad. Pero porque sí he tenido idea de muchos procesos de restauración y porque sí tuve clases esto no era lo que de lo que yo tuve clases en la maestría, no era restauración, sino se llamaba como dictaminación de procesos de restauración o algo así, porque Ujú. pues evidentemente alguien, aunque si te vas a dedicar a trabajar en museos, aunque tú mismo no hagas la restauración, pues sí tienes que tener un conocimiento básico para que no llegues ahí y te veas todo así de que, y no sepas ni qué decir, Ujú. ni de qué hablar, ni qué pedirle al restaurador, ¿no? Entonces, pues eso Claro. es lo que yo sé. Lo que yo sé es como conocimiento muy global, muy poco especializado. Entonces, como que por eso no me animaba tanto, pero esta es una de esas cosas que me voy a animar a hacer sin Porque dominarla. es capítulo de final de temporada. Y de cualquier manera, aunque pues prácticamente eres la fuente de todo el conocimiento y la sabiduría que existe en el mundo, así en general, ni Así. siquiera solo hablando de museos, yo digo De todo, de, de de todo, todo. de la vida, el universo y todo lo que existe. Te estás burlando de Eres el mi 42 camisita. personalizado. Sin embargo, a pesar de todo eso, tampoco es como que en el podcast hablemos de temas completamente especializados y sea la verdad única. Creo que este es el espacio donde toda tu sabiduría pues viene a divertirse, ¿no? Y a jugar un rato con estos conceptos que nos gusta pues explorar y desmenuzar un Y poco. luego también porque eso creo que lo había comentado, no sé si el episodio pasado o hace dos, que suele sucederme que cuando trato de explicarle a la gente de qué me dedico, o sea, les explico, para empezar, creo que debería ya encontrar un modo mejor de explicar estas cosas, pero bueno, para empezar les digo, yo dirijo una revista digital de arte, que creo que en términos generales es básicamente lo que hacemos en de museos. Y luego también les digo que soy curadora, ¿no? Y entonces cuando les digo que soy curadora, no siempre, corrijo, muy frecuentemente me dicen, entonces tú te dedicas a restaurar los Ujú. cuadros y así, ¿no? Y digo, no, pues es que eso lo hacen los restauradores y tal. Entonces yo dije, bueno, ya hicimos todo un episodio de curaduría, es más, creo que hicimos más de un episodio de curaduría o lo abordamos a profundidad en más de un episodio. Y entonces dije, estaría bien que habláramos también de restauración para que quede un poco De eso claro con mi lo que opinión. siempre confunden tu labor, vamos a hablar de eso. Sí, Para que la confusión siga y esté bien. está bien todo. Y entonces, pues eso, hablar de restauración un poquito. Yo quería más bien saber tú qué conoces de restauración, tú qué sabes de qué se trata la restauración. Hay unos cuantos, yo creo que estos todo el mundo los ha visto, unos videos de TikTok. Estaban en Facebook, creo que yo los vi varias veces en Facebook y Ujú. otros en TikTok, de un güey que tiene como una empresa de restauración que se llama Baumgartner Restoration. Pues Ok. es un vato. Y entonces sus videos están muy vistosos. Y siento que ese es quizá el approach más cercano que mucha gente tiene a la restauración. Pero ¿tú qué sabes? Bueno, lo que sé de la restauración es un proceso que me gusta en general. Me gustan mucho, hablando por ejemplo de videos, hablando de contenido que uno se va encontrando en redes,
particularmente TikToks y cosas así, estos videos donde toman, no sé, una máquina de escribir que está así toda putrefacta en algún baldío y la trabajan, la pulen, le hacen cosas hasta que queda así como si estuviera nueva, ¿no? De hecho, mi hermana un Eh, día puso unos videos de un canal muy famoso donde restauran juguetes antiguos, que está bien chido, te atrapa muchísimo. ese tipo de cosas me gustan mucho y ver cómo el cambio, cómo hacen con estas lijadoras de arena Ajá, o de ajá, agua es cierto. y cómo todo ese proceso me parece fascinante y uno puede estar horas viéndolo. Sí, de hecho estuvimos horas Me, viéndolo. sí, es súper interesante y quieres ver cómo queda, pero el proceso es súper bonito. Ujú, Me gusta también ver programas de restauración de coches. No soy alguien que sepa de coches, ujú. no es un tema que a mí me apasione, pero los programas de restauración de coches son buenísimos. Hay uno que me gusta mucho que se llama Rust Valley Restorers, ¿Roast qué? que es Rust Valley, Ajá. del Valle de Óxido. Ajá. Rust Valley no lo voy a Restoration. pronunciar bien. Restauradores del Valle del Óxido. Restorer. Así como el inicio del podcast de hoy. Restorer. Que es de un cuate en Canadá que tiene un lote con un montón de coches y los está restaurando, ¿no? Para vender y todo un tema. Y en ese sentido hay Entonces, muchas cosas que se restauran, o sea, como tú dices, hay coches, justo, se restauran textiles, se restauran muebles, o sea, como que en la vida cotidiana es un proceso frecuente, ¿no? Hay hasta relaciones, mm, corazones, espíritus. y yo iba a decir zapatos, güey, de que cámbiame la tapita de esta bota. Sí, en vez de comprar nuevo, vas a... Ahora, creo que ahí entramos en una de las primeras diferencias, ¿no? Porque yo sé que vamos a hablar de restauración de arte, pero justo por eso creo que era parte de esto. No es lo mismo reparar que restaurar. Cierto, Cambiarle la tapita al zapato es reparar. es más reparación, ¿cierto? Mira, qué agudo comentario. Es verdad, no es lo mismo reparar que restaurar, porque reparar implica sustitución. O sea, le sacas la tapa vieja y fea y le pones una nueva. Esa es reparación. Ujú. Y la restauración suele implicar más bien el mantenimiento de todos los elementos que tengas allí hasta donde sea posible. Y el criterio casi siempre suele ser la menor intervención, lo menos que lo tengas que tocar, ¿no? Porque si reparas algo, te dices, esta tabla ya no sirve, saca la tabla completa y que la pongo por otra nueva. Eso es más bien reparar. Restaurar sería, Claro. yo quiero, esta tabla del siglo XVI tiene polilla, ¿cómo le quito? ¿Cómo le tapo? Así, ¿no? Entonces, ese es yo creo que el primer concepto que sería bueno que aclaráramos, no es exactamente, no es lo mismo reparar y restaurar. Y dentro de la restauración, además ha habido corrientes históricas y diferencias filosóficas y todo eso. Eso sí, me parece además muy interesante porque, por ejemplo, hubo una época, por ejemplo, tú te encuentras, yo qué sé, en un sitio arqueológico, te encuentras una vasija. Lo normal es que se encuentren rotas, porque pues les cae la tierra y los años y el tiempo encima, y entonces pues se rompen, ¿no? Y encuentras todos los tepalcates o así. Y entonces lo tienes que juntar. ¿Mm? Hubo una época en la Claro. que, por ejemplo, había estas como, la intención era como, no, que se vea como cuando era nueva, ¿no? Y entonces lo pegaban con quién sabe qué pegamentos y tal. Y conforme pasó el tiempo se dieron cuenta de que, bueno, para empezar, nadie va a creer que esto es nuevo. O sea, porque no lo es. Ajá, Y sí. parte de No, su no. propio valor es que No vas a engañar a no vas a nadie. engañar a nadie. Y parte del propio valor es que no es nuevo.
O sea, el valor de una pieza arqueológica justamente es que no es nuevo, que tiene chingos de cientos de años. Entonces, ¿qué más da que se vea la línea donde se había roto esta vasija si eso es parte de su historia? Si que estuviera roto es Claro. parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, después fue la siguiente corriente más o menos era como que, bueno, que se notaran entonces las juntas o las restauraciones. Y luego hubo otro conflicto filosófico, por ejemplo, era como, bueno, ok, pero entonces la restauración no daña las piezas. Si tú les estás metiendo un químico o alguna cosa de contemporánea para hacer la restauración, ¿qué no estás tú alterando la historia de ese material, ¿sabes? O sea, entonces tú tendrías que decir, bueno, el conflicto filosófico es, sí, pero la restauración ahora también es parte de su historia, o no, la mano del hombre contemporáneo no debería intervenir en la historia de este objeto y tal. Entonces, no sé, o sea, hay como muchas diferentes corrientes. En lo que se va ahora es en que... Ay, perdón, y justo en algún otro episodio platicamos de este tema por otras razones, pero pensando en esta parte de la paradoja de Teseo. Ujú. De si tienes ese barco y vas reemplazando todas sus partes porque se están pudriendo y terminas reemplazando todo el barco, ¿es el mismo barco o no? Pues yo diría que no, por ejemplo. Sí, pero es tal cual la paradoja, ¿no? Ujú. Porque estás cambiando cada parte, cada momento, y llega un punto en el que pues ya no es el mismo. Pero podríamos, o sea, sí creo que es un tema filosófico, más Sí, que pragmático, porque digo, si las células del ser humano se renuevan cada, creo que 7 años, ajá, de entonces hecho sí, es la ¿no? misma GAF que se vio en los videos, así, callback al episodio anterior, o, o no, y es, pues sí, pero no. Pues es que es Dejas de ser tú justo porque cambiaron eso, tus células, ¿sabes? ajá, Sí, eso es parte de todas las temáticas, porque uno pensaría que la restauración es una disciplina muy estrictamente técnica y la verdad es que es sorprendentemente filosófico los debates que implican la manipulación de estos materiales, ¿no? Entonces, en claro. teoría, hasta donde tengo yo entendido, la restauración actualmente va en que se trate de hacer la menor intervención posible, de que cualquier intervención que se realice sea reversible y que por lo tanto se utilicen material, o sea, que lo toques lo menos posible y que si en algún momento se necesita quitar, porque también hay objetos que ya han tenido restauraciones previas, porque a lo mejor ya fueron restaurados en el siglo XIX o en el siglo XX, y entonces a veces una mala restauración cuesta más trabajo quitarla que reparar o restaurar la obra en sí misma si no le hubieran hecho alguna cosa. Luego ya hay casos famosos al respecto. Claro, sí. Por ejemplo, muy famosa la pichi señora, esta española que restauró un Eche Homo. Que de hecho prácticamente ya se acuñó el término, ¿no? Cuando alguien la turbocaga con una obra es hacer un eche homo. Sí. ¿Cómo se llamaba la señora? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, era doña Cecilia, sí, a Cecilia, ver, esa, la señora Cecilia, Cecilia espera. algo. Cecilia Echeomu. Sí me acuerdo que era doña Cecilia, la viejita. Cecilia Jiménez y su Echeomo. De vergüenza nacional, las salvadores Cecilia. del turismo. ¿Por qué me salió este Ese es un artículo? tema bien interesante. O sea, ahí creo que es una categoría distinta. Sí. Porque, a ver, por ejemplo, y digo, yo creo que prácticamente todos conocemos el caso, a menos que hayas estado sin internet los últimos años y de pronto te topaste con este podcast, ¿no? No, creo, bueno, yo Entonces, supongo que la mayor imaginemos que parte desde 2012 no... de los visitantes de Ah, museos, sí, saben de este caso, ¿no? a menos que estuviste congelado, no tenías internet desde 2012 y ahorita te topaste con este podcast y dices, ¿de qué están hablando estos tipos? ¿El, el, 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 ¿qué es el Cristo de Borja?
Cecilia Jiménez del Cristo de Borja, sí. El Ecce Homo es un tipo de pintura que muestran a Jesús todo sangrado, que es, o sea, es de latín, es este hombre, o miren a este hombre, o algo así es la traducción, porque se supone que es que después de que lo latigaron le pusieron la corona y bla, 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 Pilatos lo presentó al pueblo y dijo así como de que mírenlo. Entonces, ese momento es el que se retratan en este tipo de pinturas que se llaman Este es Ecce el Homo. hombre. Este es el hombre, Ajá. este es el hombre, ajá. Entonces, ese es el tema de estas pinturas. Hay muchos más Ecce Homos que el que destruyó a esta señora. Y ahora, por ejemplo, a ver, y creo que por eso el Ecce Homo es una categoría de restauración y sí y no en sí misma. Ajá, Porque, ok, es el Ecce Homo de Borja o en Borja. Borja no es que haya sido el autor, es el lugar en el que está ese Ecce Homo. exacto. Estaba en una capillita de un pueblito de Borja, que es una ciudad en España. Cuando nos preguntamos, ¿quién era esta señora? Sí, Cecilia. ¿Quién fue el autor original del Ecce Homo de Pues ya Borja? no sabemos, porque creo que se perdió. Es que Sí sabe, era un fresco que estaba en la capilla. y tiene autor y es algo de Martín algo, porque me acuerdo que sí es ubicable el autor ¿Así? A ver. y es una pintura de los 30, ni siquiera es así tan antigua, pero no, era intrascendente. No, te mentiría, pero sí me acuerdo que en algún momento sí estaba muy identificado, pero no nos importa. No. No era importante hasta que la restauración. Es que, perdón, es que estaba buscando y tenía mucho sin verle el Echeo. Y también quedó Es bien que es culero. buenísima. Ay, pinche Es una Cecilia belleza. Jiménez. Qué chulada. Es que, por favor, digo, ahorita yo creo que para YouTube lo vamos a poner, pero Elías García Martínez. Ah, ok, ya le encontraste, eso estaba buscando yo. Soy el Google más rápido del condado. Pues claro. Elías García Martínez. Pero nos acordamos más de Cecilia. Claro, porque además Y, y es un tema, ¿eh? O sea, y sí, porque terminó rescatando económicamente parte de la comunidad, atrayendo turismo, porque la gente iba a ver al Jesús deforme, al es que parece un moped. Jesús. yo le veo cara como de. No son changos, pero son como Rafiki. Mandriles. Un poco cara de mandril, ¿no? Corrección, conozco a tu padre. ¿No? Un poco sí. Un poco Un sí. poco, ¿no? Pero también parece moped, güey. Parece que te va a Sí. enseñar a contar los números. Pero bueno, el chiste es que, por ejemplo, esto es un claro ejemplo de lo que no debería suceder nunca. Y el hecho de que haya terminado siendo un fenómeno que impulsó el turismo de Pichi Borja, pues tampoco es justificación, güey. O sea, es un error, es un craso error convertido en fenómeno mediático. Y creo que funcionó tan bien como fenómeno mediático e incluso terminó rescatando la economía de un pueblo por la ingenuidad. Sí. Yo creo que la ingenuidad del acto de esa restauración, estoy haciendo comillas para los que nos están escuchando en Spotify, esa ingenuidad de, pues yo vi al Jesús todo demacrado, descarapelado, literalmente, Sí. porque descarapelado, pelado de la cara, porque era la cara. Qué pésimo, ya sé, por favor, perdóname. Dale, pues. Ese Jesús descarapelado y decir, ay, pues es que lo quise arreglar y
y de una forma como tan ingenua, tan bondadosa incluso. Por eso yo creo que funcionó y por eso se convirtió en un icono. O sea, esto es cultura pop, esto es arte. Sí, y es genuinamente humor involuntario. O sea, también por eso Involuntario. nos pareció como tan chistoso. Pero bueno, esto es exactamente el proceso que no debería seguirse nunca cuando se hace una restauración. Hay todo un proceso. Y entonces primero, bueno, vamos a hablar de específicamente de restauración de obras de arte, porque la verdad es que si poco conozco de restauración es de obras de arte, cero tengo conocimiento de restauración de juguetes, de restauración de muebles, de restauración de coches, menos, o sea, no. O, sí, o tal cual, digo, si quieren ver más de ese tipo de cosas, vean Los Restauradores en History Channel. Y ese canal, no Es sé también muy cuál es, bueno. le voy a preguntar a mi hermana, pero el canal de YouTube donde restauran juguetes, güey, está cabrón. Sí. Además, y ya lo ves todo así perfecto, brillosito, y dices, ¡ah! Y que digo, sí, para eso están esos canales, pero como esto es de museos y hablamos de cosas artísticas elevadas, hablaremos de restauración de obra de arte. Restauración de obra de arte. Y un poco de restauración arqueológica, que tienen más o menos los mismos criterios. Digamos, el proceso tiene esos criterios, pero evidentemente hay una especialización muy cabrona en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, Ujú. lo primero que tienes que hacer cuando tienes una obra que tú ves que está dañada y la llevas con un restaurador. Bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? Hay restauradores privados y hay restauradores institucionales. Hay restauradores que trabajan full time en museos o en centros de investigación y de restauración a donde mandan las obras de los museos institucionales y demás, ¿no? Entonces, Ujú. pero pongamos un ejemplo que suele ser un ejemplo común, ¿no? A ti tu abuelita te heredó un cuadro de una virgencita o algo así, ¿no? Ok. Tú tienes el cuadro, pero el cuadro tú ves, porque pues te lo heredó tu abuela, no sabes ni cuántos años tiene, no sabes ni quién lo pintó, no sabes nada, lo ves ahí medio oscuro, no alcanzas ni a distinguir bien de qué va el cuadro, ¿no? Em, Decides llevarlo con un restaurador. El proceso que tendría que seguirse, también habrá quien no lo haga tan así, pero bueno. O sea, antes de echarle desengrasante de cocina y un trapo, Ajá, sí, porque es cero. probablemente lo que yo haría. Cero recomiendo que le echen brazo antigrasa, güey. Ajá. Es que igual si tiene como cochambre, mira, eso lo quita y listo, ¿no? No, pues no. Pero bueno, lo que debían hacerlo es llevarlo a que se le haga una dictaminación a ver qué conviene hacer con ese cuadro, ¿no? A lo mejor quien lo dictamina lo ve y te dice, ya esta tela está súper desgastada, a lo mejor no conviene ni moverlo, ¿no? Puede ser. Ujú. O a lo mejor alguien te dice, la verdad es que esto no tiene el gran valor, así como lo tienes, así se puede quedar. También puede ser, ¿no? Pero a lo O sí, mejor, échale brazo antigrasa, mira, pero cuélgalo imagínate donde que tu quieras. abuelita sí era una persona que conocía y que había comprado una pieza que ella sabía que tenía mucho valor, ¿no? Entonces vas y que lo dictaminen y te dicen, oye, esta está cabrona, sí valdría la pena restaurarla. Entonces Es propiedad del patrimonio cultural nacional y te la expropiamos. no. Y entonces ya no te Y preocupes, yo, no, ¿no? Ah, ok, quiten perdón. el cuadro de mi abuelita. No, pero a ver, lo que tienen que hacer es, primero, evidentemente, ver a detalle la obra y ver cuáles son los daños, si los tiene, ¿no? A veces los daños son, creo que alguna vez ya lo habíamos platicado, ¿no? Pero los bastidores de madera sobre los que se estira la tela, a veces el daño puede ser en esa madera, a veces el daño es que la tela no era, ¿sabes? No estuvo bien preparada o algo y entonces se craqueló, se ve como todo roto, digamos, Ujú. con lo cual a lo mejor lo que puede suceder es que si se estira o hay un mal movimiento, se pele, se caiga completa una capa pictórica. A veces el daño puede ser que a lo mejor el cuadro lo tenían recargado contra una pared, almacenado, pues guardado y recargado contra una pared, entonces la madera se hizo
curva, se hace comba, se dice, O en un lugar donde le daba el sol en cierta parte y y se lo comió el sol una se lo parte, comió. o lo guardaron en un lugar donde estaba muy húmedo y entonces medio se hongueó, o la madera agarró polilla, o a lo mejor el daño solo es el marco, a lo mejor el cuadro está bien. Todo esto es lo primero, a golpe de primer análisis, esto es lo que Ajá. un restaurador va a observar, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, que lo restauren. Bueno, que me diga de cuánto va el sablazo, ¿no? A ver cuánto se va a restaurar. Y entonces lo siguiente que tienen que hacer los restauradores es, bueno, porque por esto digo que es un conocimiento súper, súper especializado, o tendría que ser. Los restauradores tienen que saber diferenciar en qué época se hizo qué cuadro por el tipo de materiales con los que se hicieron. Porque durante la historia de la pintura se han utilizado muy diferentes materiales. A nosotros parece que, o sea, para nosotros quizá la división más clara y más evidente es pues de la época en la que se industrializó el proceso de las pinturas, ¿sabes? A partir de cuando puedes comprar óleos en tubitos y pareciera Ajá. que antes de eso todo fue lo mismo, pero no. Ha habido también una historia de la evolución de los materiales. Entonces, durante una X época, no se pintaba nada azul, porque a lo mejor un pigmento azul es muy difícil de conseguir de una piedra, de qué piedra lo consigues, o yo qué sé, ¿no? Entonces, Ujú. a lo mejor ese cuadro tiene azul, lo que significa que era un cuadro de alguien muy rico, ¿no? Que podía pagar un pigmento azul o lo que sea. O había épocas en los que había colores que solo se conseguían con extractos de momia, A lo mejor. que de hecho sí es todo un tema de... Hay un color particular que es como café momia o algo así. ¿Ah, sí? No sabía Sí, eso. sí, sí. ¿Cómo sabes tú eso? Yo no sabía eso. Lo oí en un podcast, Ah, o sea, ¿cuál el pero color sí, momia? O sea, sacaban momias y sí, de las momias hacían un café. digo, se supone que era café de que salía de la momificación y que era una sustancia que salía a partir de la momificación que era muy particularmente codiciada por los artistas, porque además de que era un color específico, tenía poderes místicos y ya ves cómo era la gente Guau, también tu en cuadro esas estaba épocas. bien maldito. O sea, la Justo, sí. Sí, pero pues imagínate, en todas esas épocas de colonización británica, ya. y de romantización de las culturas colonizadas y todo esto, era todo un tema. Guau, no sabía esa historia. Está interesante, lo voy a investigar. Em, y luego, por ejemplo, sobre todo los óleos son, como se hacen los óleos, es una mezcla de piedritas, de pigmentos y piedritas, con aceites, por eso se llama óleo. Entonces, se, a lo largo de la historia se han utilizado también diferentes tipos de aceites, ¿no? A veces se utiliza aceite de linaza, porque la linaza es como muy denso, o sea, como que cuando se hace el aceite queda como muy denso, muy espeso, con lo cual Ajá. funciona muy bien para que ahí le pongas pigmentos y con eso puedas pintar. Em, pero pues bueno, a lo mejor utilizaban otro aceite o yo qué sé. Y luego también está toda la parte de, una vez ya terminado el cuadro, normalmente se le pone barniz. Los barnices también se hacían de maneras artesanales. O sea, la preparación también del cuadro, alguna vez ya hablamos de esto, no me acuerdo en qué episodio, creo que en la temporada pasada, que cuando tienes un lienzo, pues no puedes pintar directo el lienzo, haces una preparación que lleva blanco de España y quién sabe qué cola de conejo y quién sabe qué pinches materiales lleva, El primer. el primer, o sea, la base blanca sobre la que vas a pintar, luego los óleos que eran con las piedritas, con los aceites, con lo que sea, y luego los barnices, ¿no? Que de nuevamente también tenían aceites y algún pichi agente aglutinante ahí porque es como el fijador y es la protección. Entonces, también sucede que con frecuencia sucede, bueno, de hecho es parte del proceso natural, que los barnices se oxiden y se oscurezcan muchísimo con el tiempo, con los siglos, evidentemente, porque pues estaban hechos de agentes orgánicos que
se van degradando con el tiempo y entonces por eso luego hay unos Digo, cuadros que están casi negros. todos hemos visto esa típica banca que está en algún parque o en alguna terraza que barnizaron y Sí, que sí, se te queda el barniz en las nalgas cuando te sientas ahí, ¿no? Y, sí. o sea, digo, sí, yo sé, eso pasa con el sol y humedad y todo en una banca, pero pues después de unos 150 años es muy posible que algo le pase a una pintura que tiene cierto tipo de barnices, ¿no? Evidentemente. Y entonces esta es otra de las discusiones filosóficas sobre las que va la restauración, El ¿no? barniz en las nalgas cuando El barniz en las nalgas, te sientas en una banca lo que se quitas quedó a o la no, intemperie. lo intervienes o no. No, o sea, si tú tienes un cuadro, ponte que es un cuadro muy valioso, ponte que es un cuadro de Velázquez, Ajá. y el barniz está negro, casi negro, pero ese barniz lo hizo Velázquez. Si lo quitas, probablemente tengas la pintura con sus colores originales por debajo. Eso pasó mucho con Da Vinci, ¿cierto? Ajá, porque es parte como de los, es lo que te digo, es parte de los Ujú. debates filosóficos de la restauración. ¿Quito el Que, que barniz está la mona, o no quito el ajá, barniz? que está la Mona Lisa amarilla y es como, pues no era tal cual así, pero es un barniz que, pues ni modo que la cambies, ¿no? Y la cosa es que los barnices, como son una capa adicional, no están direct, no están, no es el mismo material que las capas de óleo. Ujú. Este, sí hay modo de quitarlo en su totalidad y, y mantener intacta la pintura. O sea, no tocar la pintura, quitar solo el barniz, remover solo el barniz. Y le puedes volver a poner barniz. Entonces, ¿qué haces? Quitas el barniz, aunque el barniz también sea parte de la pinche historia del cuadro. ¿O no lo quitas? Y no lo quitas y que se vea oscuro, que sea casi invisible la pintura. ¿Qué haces, no? Entonces, Sí, claro. De hecho, sí, me acuerdo justo de, ahorita que dijiste lo de quitar el barniz, justo hubo un caso así con una pintura de Da Vinci, ujú, eh, que tal cual pasó eso, con este barniz amarillento, y se lo quitaron en un museo, no me preguntes cuál, y sí fue como todo un tema hace unos años. sí, Era la Virgen y con Santa Ana. algo así, sí. Y que quedó como súper brillosa y era como, dude, no, no iba así. Sí, Y que sí fue como toda una discusión, ¿no? A partir de eso. es que también, por ejemplo, hay gente que dice, claro, pero pues es que así, o sea, también la discusión filosófica es esta, ¿no? Pero si así la pintó el pintor, en este caso, en este ejemplo, Ajá. digamos, si así la pintó Velázquez, pues evidentemente así es como quería que se viera. Velázquez probablemente no pensó, en 200 años quiero que esto se siga viendo así o asá. Pero, pero como la pintó originalmente, es como en teoría tendría que haberse visto. No tendrías, según otros criterios, tú por qué ver esa pintura, digamos, nublada, ahumada por los años del barniz. ¿Por qué si lo puedes quitar y ponerle uno nuevo? Y que quede como originalmente el artista pensó que se tendría que ver. Sin el ánimo de ponernos tan filosóficos aquí, Ujú. sí valdría la pena, y creo que es parte del debate, preguntarse si el tiempo es un componente más de la obra o no. O sea, si el paso del tiempo es un elemento que forma parte de la obra o no es un elemento que forma parte de Es la que obra. filosóficamente también eso es parte de lo que se debate. Inclusive se Y llama pátina del tiempo al paso del tiempo sobre las obras. Entonces, respetas porque, la pátina, porque pero, pátina, no, güey. mira, me encanta que ya hasta anticipas mi chiste imbécil y me detienes. Gracias. Es porque si patina pasa volando, pasa rapidísimo y no te das cuenta. Y es que, y Perdóname. al final, hay que analizar cada caso en específico, ¿no? Muchas veces no puedes aplicar un criterio a todo, porque cada restauración es un poco diferente, porque habrá restauraciones que requieren una intervención mínima
y habrá restauraciones que requieren una intervención mayúscula, ¿no? Que a veces son restauraciones de... Pues yo me acuerdo cuando vivía en España, fuimos a ver cómo estaban haciendo ¿cómo se dice? Reconfiguración, estaban como que rediseñaron todo el interior del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Entonces fuimos a verlo cuando estaba todavía en obras y estaban construyendo diferentes vitrinas y estaban reacomodando todas las piezas y así. Y al mismo tiempo estaban aprovechando, porque como estaba el museo cerrado, estaban aprovechando para hacer unas restauraciones de unos tapices gigantes, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando fuimos allí y nos dije, aquí están los tapices que están restaurando y así, nos dijeron, que estos llevan como 3 años, que ya tiene hace como 3 años que están restaurando estos tapices, ¿no? Entonces, pues evidentemente esta restauración era mayúscula, pero bueno, y además restauración de textiles, que es como otra cosa muy especializada, muy diferente, ¿no? Pero pues por eso hay obras a las que a lo mejor solo le tienes que arreglar una pequeña craquelada que tiene en medio o lo que sea, y hay otras obras que necesitan un trabajo mucho mayor, ¿no? Y luego también hay otro criterio que es cuando los daños no son por el tiempo o por el descuido, sino cuando son intencionales. Cuando ya hablamos en el episodio de de el de la sopa, el de los mensos que se pegan a los cuadros, a los Ajá, vidrios. sopa de caracol. Sopa de girasol. Eso. Este, bueno, no es, estos específicamente no están dañando las obras intencionalmente, aunque podrían, pero bueno. Pero sí ha habido a lo largo de la historia gente que ha dañado intencionalmente obras, mármoles, cuadros, han navajeado cuadros y cosas por el estilo. Y entonces eso evidentemente requiere otro tipo de trabajo de restauración. Con otra especialización, ¿no? Pues cómo restauras un cuadro que lo navajearon por en medio. Pues no sé, hay que hacer el Claro. dictamen, hay que hacer todo esto. Y, Y si vale la pena hacerlo o tomar en cuenta esa navajeada como pátina del tiempo. como, como hace O poquito, es que eso sea, me dio mucha risa. También podrías dejarlo, ¿no? También podrías decir, es parte de la historia de a este ver, cuadro, es que vino un loco y lo navajeó. ¿qué pasa si a alguien se le ocurre restauremos a la Venus y pongámosle brazos? Pues creo que, fíjate que no estoy segura, no quiero hablar tan al aire, pero creo que alguna vez lo intentaron. Pero ¿estás de acuerdo que es como... Sí. O sea, sería muy extraño que vamos a ponerle brazos y sí, en algún momento tuvo brazos, pero, pero ponerle brazos ahora sería, no sé, sería raro. Pero bueno, Creo que es lo que dices de por caso, no sé. cada caso tiene sus especificidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, se hace el dictamen. Se determina en qué periodo se hizo la obra y los materiales. Se Ujú. elabora un documento muy a profundidad de es que esto y esto se necesita y no sé qué. Inclusive yo me acuerdo que nos dijeron que pueden tomar una pequeñita, muy pequeñita muestra de, digamos, de los hilos del cuadro, si es un lienzo, lo mandan al laboratorio para que hagan una toma microscópica y te digan, mira, aquí este blanco era no sé qué y este otro era, aquí se veía el óleo, aquí se ve que tiene unas, quién sabe qué piedritas azules, por lo tanto este color fue hecho así y así, para que determinen exactamente qué materiales se utilizaron, porque con eso, después, lo que te digo ahora, que es que los criterios actuales dicen que lo que sea que vayas a hacer pueda ser reversible, entonces tú escojas qué materiales, por eso es como súper un conocimiento muy específico, qué materiales se parecen a los materiales originales, que si tú los pones ahí, eventualmente los puedan quitar, si en algún momento posterior se decide que se cambien los criterios con los cuales se restauran las obras, entonces puedan quitar lo que tú pusiste para que no estés, porque tú no eres el autor del cuadro, entonces, ¿sabes? Que,
que tu Ujú. mano sea lo menos visible posible. Y luego, pero también hay otra parte que es como, ¿qué haces cuando te falta un cacho de cuadro? Cuando puedes, o sea, no sé, pon tú que había un pasto ahí, pasto y cielo, y te falta una cacho ahí en medio. Tú claramente sabes que ahí falta pasto y cielo, pero no puedes, tú no Claramente le sabes que puedes es el pintar. fondo de. Claramente sabes que es el fondo de escritorio de Windows. Pero tú no le puedes pintar ahí porque tú no eres el artista, eres un restaurador. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hay unas que dicen, pues puedes imitar de algún modo hay tipos de brochazo con los que tú señalas que esa parte fue restaurada, porque son brochazos que van como contrario a como está originalmente el cuadro. Hay unos que se llaman, creo que estarcidos, no me acuerdo cómo tienen nombres, para que tú sepas que esa parte fue restaurada, que esa parte que tú estás viendo que tenga el color puede ser original. O le pones el color, o lo A ver, dejas blanco, o lo dejas gris, así. Hay mil pero discusiones justo ahí creo que filosóficas. hay un tema y justo a partir de, o tal vez en el centro de estas discusiones filosóficas y de que terminan siendo, o sea, son discusiones filosóficas sobre la restauración, pero que terminan teniendo pues repercusiones técnicas, Ujú. tecnológicas, eh, e incluso políticas, ¿no? A fin de cuentas. Sí, Eh, pero, pues es que en el centro uno podría poner, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta restauración? Mm, o sea, ¿para qué lo restauras si lo que quieres es que no se vea que se restauró? Em, es que ¿Me es eso, explico? O sea, es que es justo, eso es como son como ¿cuál los es el núcleos objetivo? de las ¿Cuál es el objetivo? restauraciones. Porque te estás ya preguntando cosas sobre el ser de esa obra, ¿no? Esto es obra, esto es intervención, esto es restauración, o es autoría, o es o es conocimiento de materiales, o aboga por la lectura de un público que lo va a ver, entonces lo va a entender completo. O o le estás quitando la historia de que ha pasado el tiempo por Que, esta obra, o sea, es como todo muy denso. sí, Yo o siento la que no es dejas algo a lo que yo me original, podría dedicar, la verdad. Siento que estaría sí, pensando en porque todas estas cosas así antes de trabajar. ¿qué pasa si la dejas igualita a como la planteó el autor original? O sea, la dejas como si acabara de salir del taller del artista, pero irreconocible para los contemporáneos. ¿O qué Es pasa si decir, qué quítale lo pasa verde si a la haces Estatua de otra la obra Libertad. completamente a partir de la obra, que como el Eche Homo? Como el Eche Homo. Sí, o imagínate, quitarle lo verde a la Estatua de la Libertad, que es la pátina del tiempo. O un asunto con el que estoy seguro que tú tienes alguna perspectiva específica, que es el caballito, ¿no? Sí, la escultura del caballito. Mm. Que ahí también hubo un tema extraño de restauración que no sé bien dónde estuvo la discusión, pero sé que fue todo un tema. Fue todo un tema porque contrataron un despacho de. Es que no eran como restauradores. O sea, el caballito necesitaba una limpieza, digamos, ¿no? Las esculturas que están en exterior, cada tanto se someten a ciertas limpiezas, pero tienen que ser hechas por restauradores especializados porque los materiales, la historia y tal. Entonces, aparentemente contrataron ahí unos X de que les dijeron, ay, límpialo. Y además, probablemente temas de corrupción y cosas que envueltas ahí, ¿no? Nah, no, eso no. ¿No? En Eso México, era antes. Hoy ya no pues bueno, hay nada de el chiste es que eso. le aplicaron un quién sabe qué ácido a, a la escultura del caballito. Y entonces en las partes donde es más angosta la escultura, es decir, las patas del caballo, que además son lo que lo sostiene, pues hicieron un daño. En la escultura y en los caballos, ¿no? O Sí, sea. sí, hicieron un daño aparentemente muy severo, que después de eso tuvieron que volver a restaurarlo o sea, pero y este proceso de que según lo estaban limpiando, creo que se tardaron un año, y luego para restaurarlo, creo que se tardaron como 4.
Y entonces todo ese De- tiempo estuvo tapado allí. Encima yo creo que también tiene que ver de que no, pues ya no hay dinero, ya no lo restauren. Y entonces pues cambió la administración. cambió la administración y tal, hasta donde tengo entendido ahorita medio que lograron estabilizarlo. Tampoco sé si esa estabilización implica que le tuvieron que intervenir para meterle metal del que, o sea, como sabes, como para sustituir el metal que habían dañado para que todavía pudiera Ujú. sostenerse esa escultura, o sea, mil cosas, ¿no? Pero bueno, es que me estoy brincando todos los puntos, ya casi se nos acaba el programa, Sí, perdón. pero bueno, se hace el dictamen, se analizan los materiales, la historia, se debate filosóficamente a profundidad y luego se comienza el proceso de restauración en el que se decide si se usan quién sé qué pinches pinceladas, si se quita, si se pone el barniz y no sé qué. Este proceso también suele ser muy largo porque es muy meticuloso, muy detallado y muy preciso. Entonces suele ser que las restauraciones tomen mucho tiempo. Y luego pues ya, regresan el cuadro lo ponen, y ya decides si tu cuadro de Y tu lo abuelita vuelven a lo colgar. vuelves a colgar ahí donde le dé el sol para que en otros 100 años vuelva a estar negro. ¡Fin! para que De lo, eso se trata la para, restauración. para que lo cuelgues así en la cocina donde le dé el cochambre, así cuando prepares gorditas de chicharrón. Exacto, que Y- no es la patina del tiempo, es la patina de la mugre de tu cocina, güey. la pátina que se quita con brazo. Exacto. Pero Oye, bueno, Gab, y pues sí, esas son las cosas y que yo justo hice de para ir, restauración, ¿eh? y para ir cerrando, ¿cuáles serían las 3 ideas que podríamos quedarnos de este asunto de la Yo restauración? la primera que les diría es, no intenten limpiar las obras de arte con brazo antigrasa, la neta no. Ninguna que tengan, no le echen brazo. Digo, si tiene vidrio, pues le puedes echar Windex, ¿no? Al vidrio. Tampoco No lo pasa nada. recomiendo mucho, pero bueno, pues ya, si ustedes quieren Ay, echarle yo Windex. eso sí hago, digo, tampoco es como que tenga. Bueno, sí, tengo cuadros que quiero mucho y que invaluables para mí, pero creo que al mundo le importan muy poco, pero pues sí le echo Windex al vidrio y no Bueno, les los ha pasado marcos y nada. los vidrios son la protección, o sea, sí están para proteger Ajá. la obra en ese sentido, sí. Ok, entonces, no echarle brazo ni Windex, o a lo mejor sí, a veces poquito. Segundo punto, ¿cuál sería, Gab? El segundo punto es que, em, bueno, a mí me parece súper interesante, no es un tema en el que yo haya entrado a profundidad porque le tengo como el respeto que se requiere a una cosa súper especializada, ¿no? Pero me parece súper interesante los debates filosóficos alrededor de la restauración acerca del tiempo de la obra, de la autoría, de la intervención, de los materiales, de todo esto me parece súper interesante. Eh, Espero en el futuro tener más chance de aprender más al respecto, pero pues de momento esto es lo que sé, esto es lo que les comparto. Y el Lo que nos 3 llevaría al último. Ujú. no, pues el 3 es nuevamente, gracias por haber estado aquí en De Museos, estos otros 10 capítulos de esta cuarta temporada. Ha sido muy bonito. Restauran nuestra fe en hacer Eso podcast. sí, la verdad que sí. Ha sido súper bonito. Saludos a todos los que luego nos dejan mensajes lindos en YouTube, nos dejan luego mensajes en Instagram. Hay uno que luego me dijo, estoy enamorado de usted. Wow. Le mando saludos, no me acuerdo cómo se llama. Y aparte me encanta que de De usted. usted, muy respetuoso él. Pues es que, ¿cómo no, Gab? Si eres pues prácticamente un as de conocimiento y de sabiduría, eh, además alaciada y guapísima, o sea, Ay. lo entiendo perfectamente, Gab, que tengas esas confesiones en los comentarios. No, la verdad, ha sido muy grato, recibir todos sus comentarios. Gracias a todos los invitados que estuvieron esta temporada del podcast.
La verdad, excelentes invitados tuvimos en esta temporada. Y pues eso, nada más. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ha sido todo muy chido. Sí, y esperen una nueva temporada, tal vez. ¿O no? O tal vez no. O sea, digo, pueden esperar lo que quieran. Pero Por esperar, Pero- no se acaba. Que esto no se acabe. lo que sí sabemos es que va a pasar algo. No sabemos qué. Pero pues hay que estar al pendiente, ¿no? Pero y bueno, para los que solo nos oyen en el podcast, están en todas las redes. Nosotros seguimos, aunque el podcast tenga pausa. Seguimos en @demuseos en Instagram y en Facebook, @demuseos en Instagram, Facebook y TikTok. Y luego @demuseosmx en Twitter y en YouTube. Y la página web que es demuseos.mx. Y y bueno, aunque no estemos hablando de las cosas del podcast, allí en todos estos espacios hay contenido permanentemente, excepto pues en diciembre que nos vamos a ir de vacaciones como todo el mundo, pero vamos a las exposiciones y les contamos de qué van y hay mucho material ahí que pueden consultar acerca de qué se trata la escena del arte en la Ciudad de México principalmente. Y ya, y las tuyas, Ricam. Sí, pues a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o como Don Camisa-edu. Y pues ya, creo que eso es todo. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Gab, qué gusto estar y cerrar una temporada más contigo. Y pues ojalá venga otra, esperemos, porque se puede esperar. Si no, pues quién sabe, ¿verdad? Lo importante es que estamos vivos, todavía. Cantinflaste bien Pandemias, cabrón, mira, ¿eh? Cantinflaste bien cabrón. Justo era así, porque mira, a fin de cuentas uno estando vivo, luego ¿qué? Que si la pandemia, uno dice, mira, Tercera Guerra Mundial, que uno dice, a fin de cuentas ya, creo que vamos cerrando el podcast, muchas gracias a todos. Ay, que estén muy bien, cuídense mucho, esperamos que los volvamos a ver pronto. Chao, Gab. Chao, mi Cam, te quiero. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.